¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a esta primera mirada, decimos primera mirada porque después tendremos durante la jornada del domingo un nuevo video donde iremos en profundidad a lo que puede ocurrir a continuación. La pelea de anoche, ese robo, ese despojo a Lamont Roach de un empate que nadie lo vio excepto los jueces, incluso hubo uno, ya les voy a mostrar las tarjetas, que vio ganar a Gervonta Davis en una pelea donde su boxeo fue patético, donde se vio desinflado de todo aquello que en algún momento mostró y que definitivamente lo que transmitió, la sensación que dejó esta versión de Gervonta Davis es que ya en el primer nivel podemos considerar que ya no se encuentra al punto de que una de las cosas que yo coloqué en el título de este video fue el ex libra por libra. No cabe otra desde mi perspectiva, que soy uno de los que vota en el panel del libra por libra, Gervonta Davis ya no tiene lugar, al menos en mi lista ya no tendrá lugar. Creo que lo tengo en el séptimo, en el octavo lugar. Ha estado allí fundamentalmente por lo que ha transmitido de ser un boxeador con enormes recursos boxísticos, pero los perdió todos, que fueron cayendo uno a uno a medida que avanzaban los asaltos, y el que llevó la iniciativa fue Lamont Roach, que le bloqueó todo lo que lanzó, que le demostró una inoperancia ofensiva terrible, que jamás encontró los caminos para su boxeo y por el contrario, a medida que avanzaron los asaltos, se fue animando Roach, que es un campeón de las 130 libras, fue controlando la pelea, colocó los mejores golpes, lo puso a trastabillar en algún momento, inclusive fue beneficiado Gervonta Davis por esa caída, ese momento que coloca la rodilla en la lona y el referee empezó a hacer la cuenta y la suspendió. Le permitieron algo que realmente es grotesco, realmente un verdadero abuso, una verdadera vergüenza. Debieron allí contarle, ese asalto debió ser 18, pero definitivamente lo que queda fue la sensación de que hubo una gestión o algo parecido para que esa pelea terminara con el resultado que terminó. En un empate absurdo, vean ustedes ahí les estoy colocando las tarjetas de los jueces. Empate mayoritario fue el resultado final. Dos tarjetas fueron en 114 a 114 y una 115 a 113 favorable increíblemente a Gervonta Davis. La de Glenn Feldman fue 114 a 114. La de Earl Eric Marlinsky 115 a 113 favorable a Gervonta y la de Steve Weifel 114 a 114. Precisamente observen allí que Weifel le da los últimos cuatro asaltos a Roach, pero los otros le dan solamente dos. Hubo una visión totalmente distorsionada de lo que fueron los desempeños en cada uno de los asaltos, donde predominó a partir del quinto y el sexto episodio, cuando se supone que en todas las peleas anteriores de Gervonta Davis es cuando calienta motores y se empieza a mostrar de mejor manera. A partir del quinto y el sexto fue control y dominio de un Roach que yo creo que ganó todos los asaltos a partir precisamente de este sexto episodio. Hubo algunos de los habituales jueces no oficiales que en sus tarjetas también vieron ganar a Gervonta Davis de manera sorprendente. Uno de ellos fue Fernando Barbosa y el otro Larry Hazard, que fue el que estuvo a cargo de la tarjeta de la transmisión oficial de la pelea de PBC. Todos vieron ganar a un Gervonta Davis que solamente en sueños uno puede considerar que fue el que mereció la victoria. En los números de CompuBox, 400 golpes lanzó Roach contra 279 de Gervonta. Davis acertó 103 y Roach 102, es decir, en porcentaje sí es verdad, esos números benefician a Gervonta 37 a 28%, pero también lo superó en golpes de poder, pero no en el porcentaje de acierto Roach, donde prevaleció ampliamente fue en los jabs. Eh, Uno no duda que el retiro parece cerca para Gervonta Davis después de lo que vimos, porque honestamente dio una pelea pésima. Yo por momentos lo vi patético en el cuadrilátero, tratando de crear allí sus comedias habituales, pero demostrando de que ya boxísticamente está totalmente fuera del primer nivel. Eso es lo que quedó, independiente al buen trabajo de Roach, que sale fortalecido de esta pelea. Es el campeón de las 130 libras y si las cosas hubieran sido como corresponde,
correspondían, debió hacer historia, no solo quitándole el invicto a Gervonta Davis, sino que ganándole en su casa, rompiéndole su fiesta y transformándose en un doble campeón, 130 y 135 libras. En mi tarjeta no oficial yo vi 7 asaltos ganar a Roach contra 5 de Gervonta Davis, pero definitivamente fueron generosos y le permitieron entonces salvar lo que puede ser el principio del final. Hay muchas cosas de esta pelea que poco da para hablar, excepto lo que podemos establecer como una pésima actuación de Gervonta Davis, al cual no se le vio nada. No se le vio su habilidad para eludir golpes, se llevó golpes cantados, que en otros momentos uno puede pensar que era imposible de que se pueda ver tan mal en términos defensivos. Ofensivamente no existió, ni tampoco en los momentos en los cuales fueron al intercambio puro, porque se empezó a animar. A medida que la pelea avanzaba, Lemon Roach se dio cuenta de que aquella estrategia del principio de evitar llegar a la línea de tiro de su rival le estaba dando resultado. Quizás llegó con la decisión de ir cuidándose y llegar hasta el final para no ser noqueado, como terminan todos los que enfrentan, pero le aguantó la mano y vio que sus golpes le estaban haciendo daño, se fue animando, fue tomando más iniciativa, soltándole más golpes y tuvo el control absoluto de la pelea de la mitad para adelante. Mereció ganar, pero definitivamente premiaron a Gervonta Davis con un empate que solamente lo vieron dos de los jueces y otro cometió el disparate de darle la victoria en su tarjeta de 115 a 113 a Gervonta Davis. Lo que yo creo que el futuro de Gervonta Davis terminó aquí. Creo que lo que mostró en esta pelea tira abajo cualquier idea, cualquier expectativa de verlo pelear, por ejemplo, contra Shakur Stevenson, siendo Shakur un rival que está en una condición mejor desde lo técnico, más allá de lo aburrido. A esta versión de Gervonta Davis seguramente veríamos una pésima pelea, como al final terminó siendo esta, donde la gran atracción, la gran figura que animó hasta cierto punto el espectáculo fue precisamente el más débil, el que llegaba a perder, el que llegaba a ser noqueado, como fue Lemon Roach. Seguramente durante la jornada tendremos algún otro ángulo de lo que fue esta pelea que dejó poco para la historia. Era un pague por ver, era Gervonta Davis, pero llegó totalmente desinflado uno de mis seguidores en la transmisión de hoy, que les voy a dejar el enlace aquí de lo que fueron más de 3 horas de transmisión en vivo continua de toda la velada, dijo, este pasó de tanque a bicicleta y efectivamente fue muy poco. Realmente indignación y malestar entre la mayoría de los fanáticos que, repito, más del 90%. Aparece por allá alguno que dice, no mereció ser empate. No, no mereció nada. Realmente fue patético y lamentable el espectáculo que brindó Gervonta Davis y sí fue despojo y sí fue robo al pobre Lemon Roach, que fue el que salió fortalecido y sí, en cierta manera decepcionado, porque definitivamente al final él creyó, estaba feliz de que había ganado la pelea, pero apareció ese empate de algún lugar. Uno no quiere pensar mal, pero todo eso es lo que deja la sensación de que allí hubo una gestión. Ojalá que no sea así, ojalá que estos jueces se hayan equivocado, pero repito, lo que abunda en las redes sociales es indignación y acusaciones graves de que todo esto fue una suerte de tongo de circo alrededor de una figura deshilachada como la de Gervonta Davis, que aquí terminó de desinflarse. Como les decía, desde mi mirada, un ex libra por libra que terminó su historia boxística en el primer nivel con el paupérrimo espectáculo presentado en la noche del Barclays Center, que se vio repleto, que recaudaron, como decía Dan Rafael, más de 7 millones de dólares. Todos fueron a ver al mejor Gervonta Davis y terminaron viendo al mejor Lemon Roach y al peor de todos los Gervonta Davis que se recuerdan en su pasado boxístico. Punto final por ahí para lo de Gervonta Davis. Después tendremos algún tipo de video ampliando, entrando en otros aspectos de lo que dejó las consecuencias de esta pelea, pero se desinfló del todo entonces el tanque y poco queda ahora para la historia futura, que seguramente aquellos que querían verlo en grandes peleas se les habrá también desinflado esa expectativa.
y esa esperanza. En las otras peleas, de las cuales también queda espacio más adelante para comentarlas con otro tipo de profundidad, Telles, Joenis Telles, el cubano, ganó, como estaba previsto, a Julian Williams, pero ganó con muchos problemas. Es campeón interino de las 154 libras. Vamos a ahondar después en su desempeño. Obviamente lo superó merecidamente, ganó ampliamente en las tarjetas, pero mostró muchas fisuras en su boxeo, en su defensa, y evidentemente va a tener que hacer muchos ajustes para lo que viene a continuación, quizás una pelea de título cuando abandone esa condición de campeón Terence Crawford, pero las 154 libras son una de las divisiones más sólidas, y con ese boxeo que le vi a Telles, creo que le falta mucho para tratar de competir de manera con posibilidades de llegar a grandes lugares frente a rivales de la talla, por ejemplo, de Murtaza Aliev, del propio La Torre Infernal Fundora, etcétera, que en las 154 libras, insisto, como también está allí Brígil Ortiz, hay muchas figuras de primer nivel boxístico, y con lo que mostró Telles creo que aún le falta. Es un púgil de mucho futuro que tiene pocas peleas, creo que ya llegó a 10 peleas, no ha enfrentado todavía a oposición fuerte, de la dura. Este Julian Williams creo que se lo pusieron precisamente para que sirviera de examinador. Lo venció como era de esperar, pero insisto, se complicó ante un rival que quizás debió ganarle con mayor autoridad, incluso por la vía del knockout. Vamos a analizar, vamos a seguirlo muy de cerca, evidentemente, ya es un campeón y apunta a tener una pelea de título ahora en forma muy cercana, porque imaginamos que en septiembre, cuando enfrente a Canelo Álvarez, ya va a estar fuera de la condición de campeón de esa división en la AMB, precisamente Terence Crawford. En la otra semiestelar, la avispa Puello mantuvo su condición de campeón, una pelea que terminó muy cerrada en las tarjetas, pero consiguió ajustar en el momento correcto, allí entre el quinto y el sexto asalto. Estábamos viendo un combate en que al principio se vio muy bien Sandor Martín, controlando la pelea, trabajando bien desde la distancia, y un Puello que trabajó desde una línea de disparo equivocada, fallaba mucho, y cuando avanzaba siempre lo dejaba mal parado, le rompió permanentemente la distancia, le fue llegando con muchos golpes de poder, incluso se animó a tratar de ser el hombre agresivo. Toda la primera parte de la pelea, al menos allí hasta el cuarto, el quinto asalto, él llevó el control de la misma Sandor Martín, pero sucedió entre el quinto y el sexto episodio, hace buenos ajustes Puello, da el paso adelante y empieza a encontrar su distancia de golpeo, empezó a conectarlo, a aterrizarle golpes limpios, y al mismo tiempo, yo no sé si fue que uno de los golpes lo conmovió, lo lastimó, pero lo noté cansado, lo noté agotado, perdió juego de piernas y empezó a trabajar allí en retroceso. Totalmente se ausentó de la pelea. Hubo dos Martín, uno al principio y del quinto en adelante. Yo creo que ganó con justicia, creo que no fue tan ajustado como lo dicen las tarjetas, creo que debió ganar con mayor diferencia Puello, que repito, ajustó en el momento correcto y merecidamente entonces consigue una victoria complicada que se sabía difícil por los estilos de pelea, pero logró entonces llevarse la victoria en esta su primera defensa del título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Y en la principal coestelar, un paseo de principio a fin de Russell, yo lo había dado, el pronóstico mío era de una victoria por cualquier vía de Gary Russell Jr., pero era una pelea que se presumía iba a ser muy pareja, incluso en las apuestas estaban prácticamente igualados. No consiguió en ningún momento adecuar su boxeo al de su rival, no le vi cambios, y lo vi muy desorientado a un Rayo Valenzuela que lo vi llegar muy grande. Me da la impresión de que debe haber rehidratado más allá de lo conveniente, porque lo vi muy grande, lo vi muy pesado, y temprano se quedó prácticamente sin piernas. No lo vi utilizar los laterales, lo vi guapear, lo vi aguantar mucho golpeo, que es un detalle. Había muchas dudas sobre la capacidad de resistencia de su quijada. Yo creo que ya quedaron, se aventaron todas las sospechas y dudas que había, porque le tuvo que aguantar trayazos muy duros a un rival
como Russell, que estuvo permanentemente encima de él, que lo acosó por completo, que lo abrumó con golpeo y versátil, un golpeo que tanto golpeaba arriba como le llegó a los planos bajos, lo anuló, le complicó la distancia, incluso le aceptó el intercambio puro cuando se animaba a ir adelante, un Rayo Valenzuela que se vio totalmente desbordado y sin recursos para enfrentar a este Russell, que merecidamente es el nuevo campeón de las 140 libras. Venía el Rayo de vencer al Pitbull Cruz, un 135 transformado en 140. Esta era su gran prueba y no la superó. Lo vimos más maduro, como él dijo, que le ha dado buen resultado el trabajo con Robert García, pero en este caso Robert no tuvo la capacidad entonces de hacerle ajustar al punto de que cuando estaba terminando la pelea en los últimos episodios se veía el rostro quizás amargado, un poco decepcionado de Robert García porque no le encontraron la vuelta a la pelea y se ve que lo que le pidió fue que tratara de no ser golpe. Estaba recibiendo muchos golpes y le dijo que cuidar, la pelea estaba perdida, entonces que evitara terminar noqueado y que no fuera al intercambio, cosa que fue lo que sucedió en el último asalto. Campeón entonces de 140 libras, Gary Antoine Russell, victoria de la avispa Puello, sigue campeón de la 140 del Consejo Mundial de Boxeo. Es posible que haya una revancha entre los dos, esta vez con dos títulos en juego. Telles es campeón interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que esperar qué es lo que viene en su camino, pero mucha promesa de cosas importantes en el futuro, al cual deberá trabajarlo muy bien, porque como les dije, le vi algunas falencias en lo que tiene que ver fundamentalmente con su defensa. Y por último, lo de Gervonta Davis, creo que hasta aquí llegó, esto es ya historia pasada, no creo que pueda recomponer su futuro en función de todo lo mal que se vio ante un Lamont Roach que, insisto, mereció ganar la pelea, por eso lo del título, lo reafirmo, firmo debajo y lo pego donde ustedes quieran, fue despojo, fue un robo al pobre campeón de las 130 libras que al final del día fue el que salió aplaudido del Barclays Center.